Hola, hola, bienvenidos. Hola, Vamos a ir aceptando, invitando a quienes vayan ingresando. Hola, Gracias ¿qué tal? por sumarse. ¿Nos escuchas bien, Rusel? Sí, ¿y vosotros a mí? sí, Sí, súper. Bienvenida. hola. Bien. Y tenemos a Led también. Bueno, si te parece, Gloria, vamos empezando. Hola, Led. Sí. Hola, Hola, Bienvenida. ¿cómo están? Gracias. Bien. Gracias por sumarse, chicas. ¿Cómo Y no? vamos a ir empezando. Quizás algunos se van a ir sumando y los vamos aceptando. Bien. Bueno, ya un poco nos conocen, pero vamos a dar esta presentación un poquito más orientada a la parte intercultural. Eh, Bienvenidas hoy a esta charla que vamos a hacer junto a Gloria y yo que me llamo Gabriela sobre tips para relacionarnos con culturas diferentes. La idea es interactuar un poco y contarles un poco desde nuestra mirada, pero también conocer sus experiencias, porque cada persona tiene experiencias interculturales en el día a día. A veces nos damos cuenta y a veces no, pero es más frecuente de lo que uno cree. Vamos a partir con Gloria presentándose, si quieres. hola, para quien no me conoce, soy Gloria, soy profesora de italiano y coach de idiomas también. Y me apasiona todo lo que es la comunicación y como vivo en el extranjero, llevo ya 4 o 5 años viviendo fuera de mi país, me apasiona la manera que tenemos de relacionarnos con otras culturas, el choque que tenemos al comienzo y me hace muchísima ilusión compartir mi experiencia y mi conocimiento con vosotras hoy. Bien, yo soy Gabriela, soy la fundadora de Arga Intercultural. Nosotros brindamos mentorías en idiomas con un enfoque intercultural. En mi caso, nací en Argentina y vivo en Chile hace unos años y vengo de una familia ascendente de diferentes culturas. Entonces, en el día a día, a nivel personal, vivo la interculturalidad y a nivel laboral también tenemos estudiantes, clientes de diferentes países que apuntan también a otros mercados y demás, entonces la experiencia de la interculturalidad se ve a diario. Vamos a contarles que vamos a grabar la sesión para quienes no puedan asistir. Hola Dani, bienvenida. ¿Nos escuchas bien, Dani? Sí, bien, fantástico. Bueno, entonces Uy, me gustaría... perdón, sí. No, era la Esto es otra. Dani. Ya, ok. Hola, hola ambas. Yo estoy Bien, escuchando porque estoy en otra reunión, pero las escucho. súper. Bien, entonces me gustaría que conversemos un poco sobre algunos ejes. Uno de ellos es que debemos tener en cuenta que no todas las personas se comportan como uno lo espera. A veces pensamos que todos nos vamos a comportar de la misma manera y eso no es así, ¿cierto, Gloria? Totalmente, es que es muy fuerte porque esto pasa también con gente de nuestra cultura que vive en nuestra ciudad, se ha criado con nosotros y damos por sentado que todo el mundo se comporte como nosotros o que piense como nosotros cuando la verdad es que parece una frase hecha, pero que cada uno es diferente y cada uno razona de una manera diferente a la nuestra. Puedo compartir una anécdota, Gabriela, si te parece bien. Estaba hablando con una amiga sobre temas de relaciones y tal, y ella estaba como dando por sentado que todo el mundo razonara como ella. Y yo, pero no, Elisa, mira, que yo lo haría de otra manera esto, y a lo mejor otra persona lo haría de otra manera incluso. Así que, mira, que no todo el mundo razona como tú, y ella se quedó en plan... Pero si se hace así, y yo no, que no todo el mundo lo hace así como tú. Entonces, damos por sentado esto, que como yo soy así, yo razono así y todo el mundo hace lo mismo. Pues no. Y cuando nos relacionamos con culturas diferentes, hay que tenerlo en cuenta.
porque cada uno viene con su equipaje, con sus experiencias, con su visión, su mirada cultural. Sí, y entender justamente que esa es una mirada diferente, ni mejor ni peor, simplemente diferente y que en eso nos enriquecemos. A veces quizás se produce el choque, de hecho es una parte de la experiencia intercultural, nos puede suceder con frecuencia. Difícilmente vamos a evitar que suceda un choque cultural. Lo que intentamos es minimizar un poco las instancias o estar un poco más alerta, pero de por sí se van a dar, simplemente tener una apertura mental y una tolerancia de comprender que hay diferentes formas de vivir, de comportarnos y de actuar, y no esa primera reacción de, no, como yo lo hago es la única forma, es la mejor, porque quizás eso no, nos puede traer mayores conflictos, ¿cierto? Totalmente. Es que si tú lo has dicho muy bien antes, que algo sea diferente no es ni mejor ni peor. Es diferente. Hay bueno, se nota ya a nivel de léxico, es diferente. No significa que sea mejor, pero tampoco es peor, porque tenemos esta tendencia a etiquetar algo diferente a nosotros como peor, como incorrecto. Así no se hace. Yo lo hago bien, los demás lo hacen mal, pero qué raros son. Y se nota muchísimo. Yo lo noto mucho en mi ciudad también, porque hay que estos lo hacen así y ellos lo hacen así. Simplemente son maneras diferentes de comportarse, de relacionarse, de hablar. Cada uno tiene lo suyo. Es que sí. Sí. ¿Quieres contarnos, Lore, un poco sobre tu historia intercultural? Oh, ¿cuál? En relación a este punto que te puedo contar cómo la gente de mi ciudad se relaciona a otras culturas. Es muy fuerte porque yo vengo de una ciudad muy pequeña, con una mentalidad muy cerrada, pero ahora se tienen que adaptar porque que lo quieran o no, hay gente que viene desde fuera, hay inmigrantes en los colegios, en las universidades, hay gente de otros países y hay gente de países que a lo mejor a los de aquí no les gusta mucho. Entonces, ¿qué pasa? Empieza la crítica. Empezamos con la crítica. Como Ujú. ellos no se portan así, siempre están con su grupo o no se quieren integrar o porque hablan raro o ellos, mm, no sé, tienen sus cosas, sus ropas, sus costumbres y siempre como una mirada de, sí, son diferentes y peores y lejos. Pero gracias a la inmigración, las nuevas generaciones se han ido acostumbrando y ya no se nota esta distancia. Cuando tú miras si tú miras gente, hablo de niños, se puede decir niños que a lo mejor tienen 12, 13 años, ellos saben cómo relacionarse con otras culturas con una tal facilidad que es impresionante. Y los adultos, los que se están adaptando, te puedo hablar de mis padres, que ellos son voluntarios en un grupo de apoyo escolar, han Ujú. aprendido muchísimo viendo niños, viendo los padres de esos niños, han aprendido mucho, 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 mucho y han entendido que al final somos personas. Entonces, a mí me gusta decir que conocer es poder. Cuando conoces a otra persona que es de otra cultura, ya caen todas esas barreras que tenías antes. Claro, en definitiva son prejuicios, estereotipos mentales que tenemos, que Sí. de por sí el cerebro genera prejuicios. Eso tampoco lo podemos evitar, es un proceso mental. Mm. Creo que el eje está en qué hacemos con eso que sucede en la mente, porque cuando los externalizamos es cuando se produce la discriminación o esta mirada en menos, como decías tú, a veces de ciertas culturas. Entonces, quizás ahí lo que buscamos es generar conciencia sobre eso y si el pensamiento se genera, decir, no, momento, esta es mi mente que está generando un prejuicio, no lo voy a externalizar. ¿Cómo puedo de alguna manera transformar eso y ser más compasivo con otras personas, ser más tolerante,
y de alguna manera nosotros gestionar esos pensamientos. Ya, bueno, tú lo has dicho bien. El cerebro lo hará, sí o sí, porque nos criamos con ciertos valores. No somos conscientes de esto, pero nos crían con valores, con ciertos puntos de vista, con esto se hace y esto no. Y tenemos estos aprendizajes tan en profundidad que ni siquiera nos damos cuenta de que es importante para nosotros. Y cuando encontramos otra persona que no piensa como nosotros, que no se comporta como nosotros, pasa eso de la disonancia cognitiva, que es algo de que se habla en psicología. O sea, vemos algo que es tan diferente a nosotros que tenemos este choque. De ahí el choque cultural. Pero me gusta que tú has hablado de manera compasiva de relacionarse. Esta es una de las claves. Reconocer cuando pasa esa disonancia cognitiva y, de luego escuchar, observar y escuchar a la otra persona y preguntarse, ¿de verdad está haciendo lo que yo pienso que está haciendo? ¿Qué quiere decir? ¿Qué me quiere decir? ¿Por qué hace esto? Y a lo mejor, muy interesante, preguntarse cosas sencillas como, ¿cuál es su color favorito? ¿O le gusta más el dulce o el salado? Cosas tan básicas de cada ser humano. Esto nos hace acercar más a una persona de otra cultura y verlo como una persona y no como un ser raro. O sea, usar empatía, escucha activa. Sí, y creo que eso de hacer preguntas es algo sumamente valioso porque empezamos a generar comunicación, a abrir las puertas de la comunicación y a intentar entender. Creo que es muy interesante a veces preguntar simplemente cómo lo hacen en tu cultura, cómo gestionan esto de esta forma para nutrirnos y también nosotros preguntarnos y cuestionarnos a nosotros. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué dejé de hacerlo? ¿Es algo cultural? ¿Es algo individual mío? ¿Es un mandato? ¿O es algo que es una verdad absoluta, como dices tú? En realidad es algo que es parte de nuestra cultura, como cuestionar en el sentido de preguntarnos para poner a nivel un poco más reflexivo lo que estamos haciendo, lo que decimos, y también poder ir observando y gestionando eso en definitiva. Claro. Sí, eso, lo de las preguntas sencillas es un primer paso para acercarnos, porque damos por sentado que mi manera es la manera correcta. Y entonces, cuando estamos en este punto, es muy difícil preguntarnos, yo hago esto por cultura, porque es importante, por mandato, porque nuestra visión es la visión cuando estamos en este punto. De ahí podemos dar un primer paso y preguntarnos de verdad, o preguntar a esta persona, mira, ¿qué es tu color favorito? Así nos acercamos, porque descubrimos que tenemos cosas en común, a lo mejor. Nunca se sabe. Sí. Es O, interesante. ¿cuál es tu hobby? A lo mejor compartimos hobbies. Y de ahí tenemos un tema de conversación. Y luego vamos descubriendo más y más y más sobre otra cultura y nos preguntamos a lo mejor, mira, yo estoy haciendo esto porque yo quiero hacerlo, porque me han dicho que se hace, porque lo he aprendido o porque quiero hacerlo así. Habrá que dar un primer pasito para entender que los demás no son raros, sino diferentes, como tú decías justamente antes. Sí, sin dudas. Chicas, si tienen alguna consulta nos pueden ir preguntando, si quieren hacer algún aporte, la idea es que también puedan ir participando. Y de esto que mencionas, de buscar puntos en común, puntos de contacto, creo que es una buena manera sí, de ir acercándonos y entender que hay cosas que son realmente iguales, de hecho, entre diferentes culturas. Algunas sí son diferentes, pero hay cosas que pensamos o asumimos que van a ser diferentes y en realidad el valor que está detrás de ello es el mismo, ¿cierto? Totalmente. Es que sí, eso de los valores,
A ver, es importante que tú lo menciones porque todos tenemos nuestros valores, que seamos conscientes de ellos o no, pero sabemos cuando nos enfadamos, cuando algo nos apasiona mucho, ahí se notan nuestros valores. Y a lo mejor hay maneras diferentes de expresarlo. A ver, si me ocurre un acontecimiento o algo. A ver, el tema de la familia. Em, para los italianos la familia es fundamental, comer juntos. Eh, a lo mejor muy poca gente lo sabe, pero en Asia las mesas suelen ser redondas, no suelen ser cuadradas o rectangular. Es una manera también de crear un momento para que todos puedan compartir. Que todos estemos a la misma distancia cuando es redondo también. En También definitiva, en cambio rectangular va a haber puntos que van a estar mucho más alejados o indica una jerarquía quizás que es que me hace la mucha mesa redonda gracia no porque los plantea. italianos presumimos mucho de que nuestra cultura se basa en la comida, en compartir comida juntos, pero sí, tenemos jerarquía. En Asia no, sí, la comida está al centro de la mesa. Es de verdad para compartir y la forma de la mesa te lo indica. Es que de verdad es muy fuerte. Pensando que lo hacemos todo bien, que todos los valores tenemos nosotros y mira, hay gente que incluso sabe hacerlo de la manera más avanzada. No quiero decir mejor porque no me gusta, pero para mí me parece un nivel pro. Mesa redonda, comida al centro y que todo el mundo disfrute que esté al mismo nivel. Sí, yo creo que no sucede solamente en Italia, creo que en general tenemos una tendencia a mi cultura es la mejor. Obviamente, si uno está disgustado con su país puede que no suceda, pero muchas veces tenemos esa idea de en mi país se hacen las cosas de la mejor forma y eso quizás nos sesga un poco, ¿cierto? O sea, nos genera cierta preferencia por ciertas cosas cuando en realidad no es así. Ya. O Sí, incluso, a ver, se critican mucho, sobre todo en los países mediterráneos, se critican mucho los países del norte de Europa. Por ejemplo, porque los, los hijos empiezan a trabajar a lo mejor con 16 o 18 años. Y aquí es imposible. La cultura te dice, no, mi niño tiene que estar protegido. Esa es la forma de amor que padres y madres tienen hacia sus hijos en los países mediterráneos. Pero ¿quién me dice que mandar a un hijo a trabajar con 18 años no sea una forma de amor? Te quiero que tú seas independiente. Yo no lo sé si en la cultura holandesa o en la cultura británica eso es forma de amor, pero me puedo hacer la pregunta. No significa necesariamente que los ingleses o los holandeses no quieren a sus hijos, no tiene nada que ver. A lo mejor los quieren tanto que quieren que sean adultos responsables. A lo mejor eh, me quedo con la duda. Puedo preguntar. tiene que ver con una forma de vincularnos y qué concepto tenemos, por ejemplo, de familia, del vínculo con nuestros padres, vínculo con hermanos. De hecho, por ejemplo, justamente en el tema de la comida que mencionabas, en español tenemos el concepto de sobremesa, que es bastante complejo de traducir a otros idiomas, incluso no es tan habitual, ¿cierto? Un domingo hacer un asado, por ejemplo, y luego quedarnos conversando y comer el postre, y después otra cosa, y se hicieron las 7 de la tarde y había empezado con un almuerzo y terminó con un montón de otras comidas y cuestiones, y ahí es donde se va conversando. Entonces, eso también es parte, en definitiva, del vínculo familiar que se va generando, o esta costumbre, este hábito de comer todos los domingos en familia, que no es algo típico, usual en todo el mundo, en realidad. No, todo depende. Entonces, Hay culturas uh-huh. donde se valora más la independencia, la autonomía, hay culturas donde se valora más el estar juntos y compartir. Hay diferentes formas de vivir y de ver la vida. ¿Qué otros valores piensas que tienen diferentes formas de ser expresados según la cultura? Hablábamos de familia, ¿qué otro puede ser? A ver, podría hablarte de honestidad Uh-huh. y, bueno, traer el ejemplo de Italia, porque eso es lo que conozco, no conozco todas las...
Honestidad, normalmente, a ver, ¿qué pensáis vosotros cuando pensáis en una persona honesta que no hace trampas, ¿no? Que paga todos los impuestos o, bueno, eso obviamente sí, pero que hace todo con transparencia. Aquí sabemos, y no es para, no es para defender la gente que encuentra a un escape para encontrar una solución, pero sabemos que la burocracia es muy compleja, muy complicada, y a veces nos escapamos pero para ayudar a los demás. Entonces, nos cuesta mucho decir que no somos honestos porque sabemos que hacemos cierta cosa con buenas intenciones. A ver, que no significa que vamos matando gente o no pagando impuestos. Sí, hay gente que lo hace, pero hay gente que no paga impuestos en todo el mundo. Eso es otra historia. Pero cuando buscamos un escape para que el cliente esté satisfecho, pues nos cuesta admitir que no hemos sido totalmente transparentes y totalmente honestos. Esa es otra manera de ver la honestidad, a lo mejor. Sí, sí. ¿Y tú Creo que piensas? también el valor del trabajo es distinto, del esfuerzo o, o qué compromiso o no compromiso tenemos con el trabajo, también varía de cultura a cultura. Sí. Entonces, en culturas como en Japón, generalmente se considera que una jornada laboral de 12 horas es algo normal y frecuente. Si uno quiere trabajar 8 horas y es poco. Mientras que en otras culturas quizás 12 horas todos los días con trabajo arduo sería impensado. Ujú. Tiene que ver algo cultural y después también entran otros factores como si es salubre o no, trabajar 12 horas, 8 horas, y todo eso está asociado en definitiva con qué quiero lograr yo a nivel profesional, en definitiva. Entonces también ahí, ¿no es cierto?, se suma el valor de lo profesional y de qué brindo yo a la empresa a la cual trabajo. Ujú. El tema de trabajo es muy interesante. Bueno, en Italia se suele trabajar 8 horas, pero siempre que tienes que demostrar algo. O sea, yo me he quedado más, o yo he hecho más, y yo he hecho esto. Sin embargo, cuando yo trabajaba en Inglaterra, eh, me agradecía cada pequeña cosa que yo hacía. O sea, no tenía que demostrar nada, simplemente tenía que presentarme, hacer mi trabajo de una manera decente, trabajar como todo el mundo, bien, en condiciones para que las cosas fluyeran. Y eran los jefes que me decían, mira, Gloria, ahora es la hora de tu pausa, vete a tómate un descanso. Y yo, sí, sí, pero que tengo que terminar. Y yo estaba tan centrada en lo que estaba haciendo, me traía mi equipaje cultural, obviamente, no, no, que tengo que terminar esto, que ir informe, que el niño ahí, que no sé qué, no sé cuánto. Este descanso, luego terminas. Y luego al final del día de trabajo, gracias por tu ayuda. Pero, perdona, sí, 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 porque todo ha ido bien gracias también a ti. Mira, la diferencia que hay aquí, bueno, en Italia nadie te da la gracia, en España creo que tampoco, en Chile no lo sé, pero En Chile, en muchos países latinoamericanos, si tú te quedas fuera de hora, quiere decir que estás más comprometida o comprometido, etcétera. Y hay otros países en los que se considera que si te quedas fuera de hora es falta de eficiencia. sí, No estás siendo productivo con tu tiempo. claro, porque Entonces se ha medido bastante a nivel mundial qué tan productivos somos en la semana, si 45 horas semanales, si las bajamos 40, si 4 días laborales, si 5. Entonces, o nos quedamos más horas porque pensamos de que más cantidad de horas es mejor y no todos los países se considera eso. Quiere decir, bueno, ¿qué objetivos tú puedes cumplir en menor cantidad de horas? Entonces vas a descansar más luego y vas a tener un mejor desempeño porque luego puedes disfrutar con tu familia, esparcirte, generar actividades que te despejen la mente y demás. sí, sí, yo tuve una alumna que estuvo viviendo en Holanda y me dijo claramente, si tú te quedas fuera del horario, significa que no has sabido ser productivo dentro de tu horario. Sin embargo, en los países
mediterráneo se te queda fuera de horario, es, mira qué trabajador, qué trabajadora. Entonces, en Inglaterra a lo mejor lo valoran, pero depende. Pero el tema de las pausas siempre me ha sorprendido. Tenía que Tomarte el quitarme, descanso. porque yo con mi historia y mi experiencia renunciaba a todo. Y le digo, no, 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 pausa, tienes derecho. Veo que van asintiendo, así que les va haciendo sentido. Recuerden que pueden consultarnos, opinar, hablar. Claro, no todo el mundo es así. Tuve también una jefa que, vamos, mejor guardar el tema para otro momento, pero porque no me gusta generalizar, quiero que sepas todos que no estamos generalizando. Pero claro, hay patrones que sí se repiten conforme vayas, conforme viajes. Eso sí. Sí, son cuestiones a ir teniendo en cuenta, que no quiere decir que siempre se dé así, pero sí ir marcando algunas diferencias simplemente para observar. Como decíamos, no juzgar, sino ir comparando y observando que hay diferentes formas de trabajar, de vivir y demás. ¿Alguna quiere comentar algo o seguimos? Podemos seguir si quieres. Seguimos entonces. Bien, perfecto. Esto de la identidad que está enlazado con nuestra cultura, que a veces sentimos que, por ejemplo, en mi caso y en el tuyo, Gloria, yo no es cierto que estoy viviendo en otro país en este momento. Gloria recién vuelve a su país, Italia, pero estuvo viviendo en España y ha vivido en otros lugares. Y se suele considerar a veces que, me voy a otro país y voy a dejar de ser, en mi caso, argentina, o tú vas a dejar de ser italiana. ¿Qué pasa con esta identidad? Cuando empezamos a conectarnos, nos vinculamos con personas de otras culturas. La pregunta más compleja del mundo, el tema más largo del mundo. Voy a perder mi identidad. A ver, sí, hay mucho, mucho miedo relacionado con esta pérdida de identidad. Es que es inevitable. Cuando viajas, cuando decides residir en otro país, vas a cambiar, pero no es que tú te conviertes en otra persona. Es que la identidad, nuestra identidad, es condicionada por el contexto. O sea, yo soy así porque me he criado aquí y he hecho esas experiencias que he hecho que hicieron que yo me convirtiera en este tipo de persona. Pero si hubiera nacido en China, hubiera nacido en Nueva Zelanda, o Australia, en Japón, sería otra persona, otro tipo de persona con otros valores, otras ideas. Y no significa que no puedas desarrollar otras opiniones, pero claro, tengo que hacer otro proceso y tomar una ruta, un camino un poco más largo. O sea que lo que quiero decir es que nuestra identidad está siempre, siempre en continua negociación. Yo ahora estoy aquí hablando contigo, con vosotras, y tengo un papel social. Luego terminemos la charla, voy a cenar con mis padres y tendré otro papel. No voy a hablar así como hablo con vosotras. Y voy a correos, En italiano, de hecho, hasta vas a cambiar el idioma. claro, si a lo mejor mañana voy a correos, me lo invento. Voy a tener otra identidad. Voy a ser otra persona, entre comillas. Me voy a relacionar de otra manera, hablando con sí, mi idioma, pero no hablaré como hablo con mis amigas, como hablo con mis padres. Entonces, nuestra identidad está totalmente, continuamente evolucionando. Y no significa que si hablo contigo, Gabriela, no soy una persona, no sé, espera, a lo mejor. O si soy informal contigo, no significa que no puedo ser formal. Puedo ser varias cosas, podemos ser todo. Y cuando adoptamos formas de comunicarnos o formas de ser y pertenecen a otra cultura,
la verdad que no estamos perdiendo nada. Simplemente estamos a lo mejor viendo si esta forma de ser puede encajar con nosotros, porque tenemos valores que son personales y culturales. Hay que ser honestos con nosotros, honestas con nosotras y ver los que sí encajan con nosotros y lo que no. Y si a lo mejor yo aprendo de ti algo, tú me pegas una costumbre entre comillas, o que yo veo que tú la tienes y encaja conmigo, pues genial, he aprendido algo de ti, pero no he perdido nada, he adquirido. Y si tengo que modificar mi forma de hablar para hablar contigo, para que tú me entiendas más, yo no es que estoy perdiendo, conservo mi propia manera de hablar para hablar con la gente que pertenece a mi cultura, pero para que la comunicación sea eficaz y fluya contigo, necesitaré adoptar otro tipo de comunicación. Mira, no estoy perdiendo nada, estoy adquiriendo competencias y esto sirve. Estamos en una época donde la gente se muda cada 2 por 3 a todo tipo de sitio. A ver, incluso con el COVID, la gente se está mudando. Yo pensaba que nadie iba a venir a Italia a mudarse, pero resulta que sí. Tienes más ganas que nunca de mudarse de Estados Unidos a Italia. Y hay que tener en cuenta esto, que hay que tratar otra manera de hablar y no estamos perdiendo absolutamente nada. No estamos perdiendo nada. Vamos ampliando el espectro, en definitiva, esta Mm. apertura de mente que hablábamos, nos vamos autoconociendo de diferente manera, descubriendo y cuáles nos hacen más sentido, en definitiva, para que sean parte de nosotros y si queremos irnos integrando a diferentes culturas con las que nos hagan sentido, en definitiva, con Sí, quien sentimos que vibra en una sintonía similar o que puede ir acompañándose, digamos, conectándose en ciertos puntos y de alguna manera creo que es parte de esta construcción de nosotros como seres humanos. sí, 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 sí. Y si tú me hablas de mudarse a otro país, te cuento cómo he decidido hacerlo yo. Yo he vuelto temporalmente a Italia para luego prepararme para ir a Barcelona, porque estaba viviendo en Málaga. Pero yo, como persona, necesito estar en un sitio, en una ciudad multicultural, más abierta. Málaga para mí no es suficiente. Yo he estado viviendo en Londres por 1 año y medio, pero ha sido suficiente como para darme cuenta que esta libertad, todo el mundo en el mismo sitio, me encanta. Y dije, bueno, no quiero volver a Inglaterra, quiero quedarme en España. A Barcelona, vamos a intentarlo. Yo necesito esto. Yo, Gloria, no todo el mundo obviamente. Y he intentado buscar un sitio que no es en mi país de nacimiento, pero que sí refleja lo que algo que es, para mí es fundamental. Siempre da varios backgrounds, de varios idiomas en el mismo sitio. Es que sí, Sí. cuando te mudas tienes que ser honesto y honesto contigo mismo o contigo misma sobre lo que para ti es importante, lo que necesitas, qué te puede ofrecer el sitio, qué puedes dar tú al sitio. Bueno, este es otro tema otra vez. Ujú. Pero que he dicho esto de Barcelona, porque adaptarme solo a una manera de comunicarme para mí no es suficiente. Me gusta que haya varias y ahí lo puedo tener. Sí. Arlet, ¿querías decir algo? Te vi que levantaste la mano. ¿O fue Hola. justo? Sí, Hola. Sí. cuéntanos. Bueno, ahorita el que estaban hablando, por ejemplo, de la identidad, ¿no? De perder la identidad o no. Bueno, yo soy, con respecto a eso, pienso yo que la identidad no la pierdes. Lo que pasa es que vas buscando, o sea, vas comunicándote de manera diferente. Por ejemplo, si yo quiero hablar como yo hablo en un país en donde estoy, que es mi país de acogida, no hablo de la misma manera porque tengo que adaptar mis palabras a las circunstancias del lugar y adaptarme yo a las circunstancias del momento. Pero mi identidad es imposible. Yo no veo que pueda cambiarla como tal, sino soy yo quien soy, pero obviamente voy adaptando una serie de circunstancias de comunicación verbal, de comunicación hasta del lenguaje corporal, ¿no? Para poder adaptarme al nuevo entorno en el que estoy viviendo, ¿no? Entonces, a veces, por ejemplo, y hablando de esto, pues tan importante es el idioma, ¿no? Si vienes a un país que hablan castellano, pero que al mismo tiempo tienen otro idioma,
nativo, pues procura por lo menos entablar una relación con ese idioma para que puedas tener como esta forma de decir, acepto que estoy aquí. Es una manera de decir aceptar, ir haciendo el cambio, la fuerza, ¿no? Es como si yo fuera a Londres y dijera, no, aquí yo hablo español y se acabó. O sea, pues no, o sea, no puedo, necesito cambiar mi perspectiva, mi forma de mirar las cosas para poder comunicarme de una manera más. Pero eso no cambia mi identidad desde mi punto de vista, ¿no? Claro. Sí, Gracias. sin duda. Gracias, gracias por tu aporte, Arlet. Sí, yo creo que en definitiva tiene que ver con el idioma y también con la manera de hacer las cosas, por lo menos observar y decir si estoy yendo a un país, observar cómo lo hacen y tratar de entender, aunque sea por lo menos esa permeabilidad, esa disposición de aperturarnos a buscar entender cómo se hacen las cosas en ese lugar al cual vamos, porque podemos aprender mucho de eso, realmente. Sí, sin dudas, sin dudas. Incluso a mí me sucedió, por ejemplo, yo estuve un año de intercambio en Suecia, hace ya varios años, y una pregunta frecuente que se daba era, bueno, si uno iba como estudiante de intercambio, si podía empezar hablando inglés o si aprendía sueco, porque en definitiva no es el idioma sueco algo tan frecuente, ¿cierto? Que uno lo aprende en la escuela, o sea, el inglés ya es un idioma un poquito más expandido en el mundo, pero sueco no es un idioma típico y no es un idioma al que uno está expuesto, que a veces más o menos exposición, pero al inglés tenemos algún tipo de contacto, ya sea a través de una película o algo. En cambio, con el sueco se habla en Suecia y en parte de Finlandia y se acabó. Y son pocos habitantes. Entonces, en definitiva, se debatía bastante esto. Sí, bueno, uno iba de intercambio a Suecia y hablaba inglés todo el año o los primeros meses o hablaba sueco. Y eso era algo súper clave en la adaptación cultural. O sea, estaba estudiado como a mayor velocidad con la que uno aprendía el sueco, mayor adaptación cultural tenía con el país. Y obviamente que había otros factores. Pero si uno se planteaba hablar sueco todo el año, perdón, si uno se planteaba hablar inglés todo el año de intercambio, se iba a perder de muchas cosas si no hacía el esfuerzo por aprender, que no es fácil aprender sueco, pero así todo, si uno por lo menos se mentalizaba con, ok, estoy en Suecia de intercambio, voy a aprender un nuevo idioma, y en definitiva cuando uno va aprendiendo más idiomas también va generando configuraciones mentales diferentes, maneras de razonar y demás, y eso va de la mano con lo cultural y de cómo uno entendía más las conversaciones si entendía sueco y por qué decían lo que decían, y la comunicación no verbal también se entendía de otra manera. Cuando yo empecé a entender más el sueco, cuando empecé a hablar, mi vinculación con las personas de Suecia fue bastante diferente, fue mucho más rica, en definitiva. Entonces creo que uno se termina perdiendo de cosas si no se da la oportunidad a abrirse a otras culturas. Esa es por lo menos mi visión. No sé si lo ves tú así, Gloria. Totalmente, totalmente. Pero hay que quererlo. Hay mucha gente que no quiere, que como dices tú, ay, no, yo solo voy a hablar inglés, no voy a hablar sueco. Pues me pregunto por qué te has ido a Suecia si no quieres ni hablar una palabra de sueco. Es enriquecedor, se aprende mucho. Sí. Pero da miedo porque te cuestionas tu de ser, da mucho miedo. Sí, y porque como hablábamos, el choque cultural se va a dar de todas maneras y no va a ser fácil cuando uno se va a otro país y la primera parte sobre todo es bastante ardua. Después sigue habiendo choques culturales, pero sobre todo al principio hay un shock cultural bastante fuerte. Entonces me gustaría que conversemos sobre algunos tips de cómo ir mitigando, reduciendo. Como decía, no vamos a poder evitar el choque cultural, pero ¿cómo podríamos, Gloria, ir mitigando, reduciendo el impacto que genera este choque cultural? Conociendo, simplemente observando, como lo dije antes, escuchando y no asumiendo. Y no es fácil, tienes que quererlo de verdad. Vas a tener el choque cultural porque lo vas a tener, pero cuestionar todo lo que pensamos y saltar a conclusiones, porque sí,
Es una primera manera de mitigar ese choque y entender por qué la gente hace lo que hace. Mira, yo tuve un choque, bueno, no tan fuerte, pero lo tuve cuando llegué a España y me di cuenta de que la gente cuando pide algo en el restaurante no dice querría, sino dice quiero. Eso en Italia no se puede hacer, o sea, que tachan de maleducado. Es muy imperativo, claro, Sí. muy Es fuerte. Ajá. indecente si tú le pides al camarero algo diciendo quiero. Y yo escuché a mis amigos diciendo quiero una cerveza, quiero esta ensalada. Mis amigos son las personas más educadas del mundo, las más educadas del mundo. Yo lo escucho y dicen quiero. ¿What? Me quedo así como... Y claro, tuve un choque en hija. Yo no podía decir querría, me gustaría, por favor, me podría traer, no sé, no sé cuánto. Pero me fui acostumbrando, empecé a normalizarlo. Claro, cuanto más lo escucho, más te acostumbras. Entonces, a querer hacer ese salto, querer dar ese salto, es una forma para mitigar el choque. Y acostumbrarse y sobre todo a ver, eso es muy importante, ver que si la gente hace esta acción que a ti te molesta tanto, no pasa nada, porque el camarero no se había molestado, no estaba enfadado ni se había ofendido porque mi amigo le había dicho quiero. Ujú. Normal. Y de hecho hay mucha más informalidad. Incluso otro pequeño choque lo tuve cuando fui al banco. Aquí en Italia los bancos son todos muy formales, y incluso en Inglaterra y en España, la gente, los empleados del banco son muy informales, muy tranquilos, te llaman por tu nombre. En plan, hola Gloria, ¿cómo estás? Bien. Que he entrado porque quería abrir una cuenta, pero si quieres hablamos de cómo estoy, de cómo estás tú, de cómo está su familia, pero bien. Y eso puede a lo mejor parecer como una falta de eficiencia en el trabajo. Al final, no. A ver, me acostumbré con bastante facilidad a esto porque me ha gustado. Pero me he dado cuenta de que hay otra manera de atender al cliente, que no tiene por qué ser, buenos días, señorita, ¿cómo está usted? Que quiere abrir una cuenta en nuestro banco, documento, por favor. No, hay que, pues, se puede hacer de una manera informal, tranquila, relajada, dar toda la información necesaria y hacer que el cliente esté satisfecho. Mira, y Sí, conforme eso tiene, te acostumbras y ya está. eso tiene que ver un poco con la comunicación un poco más directa o indirecta y un registro un poco más formal o informal. Si usamos el por favor, si no lo usamos, con qué frecuencia usamos el gracias, o incluso en vez de quiero decir dame o deme, si usamos, ¿no es cierto?, qué registro usamos. Y a veces eso puede indicar una orden también, porque en tu caso tú decías quiero y es un registro un poco más informal, pero expresa un deseo. Ya hay registros incluso que pueden sonar más fuertes, como el dame o deme, que está indicando una orden, ¿cierto? Y eso es aún más directo, si se quiere. Sí, Acá le dice, implica una cercanía o una aproximación al cliente. Sí, claro, sí, o sea, una claro. calidez siendo todavía un trato profesional, pero más cálido, más cercano. Sí, sin dudas, sin dudas. O cómo nos dirigimos, si por nombre o apellido, estimado, estimada, en los correos a veces se da en Chile con un preámbulo bastante formal, estimada, junto con saludarle, le adjunto. En cambio, en Argentina quizás optamos por buenas tardes, hola, Sole, te envío el documento. Saludos, Gabriela. Eso Sí. también en la parte escrita también se ve. Sí, sí, totalmente. Y en definitiva, esto que hablaba yo del quiero o dame tú, tiene que ver con una mirada más bien etnocéntrica de qué necesito, o sea, de centrada en uno mismo, ¿cierto? Con, contra una mirada más empática, quizás en definitiva, de cómo lo va a percibir la otra persona. Creo que en lo cultural se juega bastante esto, ¿cierto? Cuando decíamos mi cultura es mejor o mi manera de hacer las cosas mejor, quizás una mirada etnocéntrica de cómo yo lo hago, y la mirada empática es empezar a observar y decir, hay otras maneras diferentes que me pueden nutrir en la manera de hacer las cosas. Claro, hay otras El ejemplo que maneras. daba Gloria de tu amiga, ¿cierto? Era una mirada, no, pero así es como se hacen las cosas. ¿Y cómo puede ser de que esta otra persona lo haga de otra manera? Es Etnocéntrica inconcebible. y egocéntrica. Pero se hace así. No, no todo el mundo. Así es como tú lo haces, correcto.
Sí, frente a una mirada Querías empática. decir algo. Oye, es que estoy pensando lo que están diciendo y digo, bueno, sí, pero al mismo tiempo te quedas, a veces cuando llegas a otro país y te das cuenta que estás mejor en el tuyo, en algunas cosas, y sobre todo, por ejemplo, en servicio al cliente y algunos de estos detalles, que no quieres adoptar lo nuevo, ¿eh? Y ahí, por ejemplo, a veces hay que mirar también lo que es bueno y lo que no es bueno. Y salir de tu país lo que te permite es darte cuenta de las cosas buenas que también tienes, de las que te quejas diariamente. Ya. Y cuando llegas al nuevo país, no es para criticar, simplemente te da la oportunidad realmente de ponerte a visualizar en qué cosas uno cree que siempre está mal su país. Y cuando te das cuenta dices, bueno, caramba, no es que esté bien o mal, pero la atención al cliente, por ejemplo, en un negocio, para que tú vuelvas, pues tiene que ser muy buena. Pero hay países en los que no lo hay, definitivamente está en cero. Y entonces es cuando puedes decir, ok, esto de mi país está bien, esto de aquí no está bien, pero puedo con esto, puedo vivir con esto, puedo vivir con esto que está sucediendo aquí, ¿no? Pero me gusta lo que tengo en mi país. Y esto también te da una oportunidad de, 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 de mantener ciertas cosas también de buenas de ti, ¿no? Porque no todo está mal cuando te cambias, también tienes que saber que hay cosas buenas. Y esto solamente te da el cambio cultural. El cambio cultural se da cuando tú aceptas esto, cuando tú dices, bueno, pero puedo ir a pedir un café y le puedo decir, oye, tráeme un café, ¿no? Por decir el ejemplo que decías. Sí. Pero bueno, yo creo que también tienes que mirar qué puedes adoptar de esta nueva cultura, adoptar y tomar, pero hay otras que definitivamente pues no podrás tomar, ¿no? Si no van con ello detrás un cambio de, no sé, que sea algo vital, pues a lo mejor no lo cambias, ¿me explico? Ya. Yo sigo dando los buenos días cuando entro al banco, que nadie me conteste, ese es su problema. Yo sigo siendo educada. O sea, eso ya a mí me da igual. Yo sigo siendo buenos días, todo el mundo voltea y me ve con cara de que vino, ¿no? O sea, pero bueno, es mi forma, porque en eso sí no estoy de acuerdo en perderlo, ¿no? Como un punto al calce. Ahí lo dejo. Es muy Sí, interesante. Perdona, ¿puedo añadir una cosita? Muy interesante lo que dices sobre la atención al cliente, por ejemplo. Algo que a lo mejor, no sé, en tu país descubres que se hace mal. O descubres que en tu país de acogida se hace mal. Una cosa u otra. Esa tendencia, hablando de visión etnocéntrica o empática, la tendencia es obviamente adoptar una visión etnocéntrica y decir, mira cómo lo hacen mal. Una estrategia podría ser describir de forma más neutra lo que está pasando. Ok, todavía no han aprendido a gestionar la atención al cliente. Llegarán. Porque si no, si empiezas mira qué mal lo hacen, ya le estás tachando de desesperados que nunca lo van a aprender. Todavía no han aprendido. Pues hay tiempo. claro, y entramos quizá en una valoración subjetiva, justamente que no queremos esto de juzgar, sino observar en definitiva. Sí. Y quizás hasta podemos aportar o dar algún consejo, decir, mira, quizás si te sirve, sé que en algunos lugares se hace de esta manera, te podría servir, te podría ser útil, pero tampoco imponiendo, sino como una sugerencia en definitiva, porque ahí es en donde puede haber conflictos también, cuando queremos imponer, que sucede muchas veces nuestra cultura sobre la otra. En cambio, si adoptamos una mirada un poco más de sugerencia o de observación o de propuesta, en definitiva. Mira, en otros lugares ha funcionado bastante bien esto, esta manera de atender al cliente. ¿Tú piensas que lo podríamos implementar aquí? ¿Piensas que sería óptimo? Porque en definitiva también el ser humano, sea la cultura que sea, tiene una resistencia al cambio, más o menos, pero la reacción es una resistencia al cambio. Entonces, quizás proponiéndolo puede generar un impacto diferente y quizás gradualmente ahí Arlet va plantando la semilla de mejorar la experiencia del cliente, en definitiva. Pero fíjate lo interesante, Gaby, que lo interesante es que si puedes vivir con ello, ese es el verdadero asunto de lo que yo comenté, es si tú puedes vivir con ello, esa es la adaptación precisamente. Tú no vas a llegar a cambiar al país, porque pues es todo un país, y es una forma de pensamiento, y es una forma de ser también. Entonces no puedes cambiarlo, pero sí puedes adaptarte, porque en ello no se te va la vida. A eso me refiero, ¿no? No se me va la vida a mí si no me lo hacen como yo quiero o como estoy acostumbrada en mi país, porque entonces sufriría yo cada mediodía, cada mañana, cada café, cada... O sea, entonces, a lo que voy es
esa adaptabilidad viene en eso, en entender también la cultura, en entender quiénes son, quiénes están ahí, qué están haciendo, por qué lo hacen, ¿no? Porque no son como, entonces, no es en el punto juzgar, pero es en el punto de entender. Ahora, si de por ello se me va la vida, ahí sí tengo que meter las manos, ¿no? Y ahí sí voy por ello. Entonces, en ese sentido, ¿no? Sí, súper, súper los aportes. ¿Cómo vamos el resto? ¿Algún comentario, sugerencia? ¿Vamos bien? Experiencias, si queréis Sí. compartir, estábamos encantadas de escucharos. No se animan, les da vergüenza. No hay problema, no hay problema. Bien, algo que me gustaría que conversemos así como para ir cerrando es el tema de asumir, de dar por sentado a veces cuando tenemos, ¿no es cierto?, cierta mirada, ya sea etnocéntrica o no, a veces incluso hasta teniendo apertura hacia otras culturas, nos puede suceder que mentalmente asumimos, damos por sentado estas maneras de hacer, actuar. Incluso a mí me pasó, por ejemplo, les comentaba que estuve en intercambio en Suecia y por muchos años he trabajado, aprendido, estudiado y vivido la interculturalidad. Y cuando me vine, cuando me vine a vivir a Chile, yo pensaba, bueno, un país vecino, va a ser similar culturalmente y no fue así. Y me dio un choque cultural porque como les decimos, es inevitable. Entonces ahí yo asumí, di por sentado que por irme a vivir a un país vecino, el choque cultural iba a ser menor y no lo fue. Entonces creo que es importante también tener este lema cuando hablamos de interculturalidad de no dar por sentado, ¿cierto? No, nunca. Yo también tuve ese pensamiento de que, bueno, iba a ir a España, país cercano, nada de choque cultural, mentira. Siempre en Inglaterra. Todo lo que me avisaban, mira que el clima está fatal. Ah, pero yo soy del norte de Italia, el clima está fatal. La comida sigue siendo mejor para mí. En mi opinión, según mi gusto, la comida es mejor en Italia que en Inglaterra, pero bueno, es discutible. Yo, es lo que yo prefiero. Claro, yo te doy por sentado que sí, 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 me voy a acostumbrar sin problemas. Yo soy sociable, a mí no me cuesta hacer amistades. Desde en Londres, donde nadie tiene tiempo para ti, intenta ahora hacer amistad. Es complicadísimo, muy complicado. Sí, encima en una ciudad capitalina como Londres, en general las ciudades capitalinas son un poco más hostiles que otras ciudades a nivel de integración y demás cultural. Uno piensa, hay muchas culturas diversas y en general las capitales son bastante hostiles en cuanto a eso. Claro. Obviamente algunas más que otras, pero si comparamos capitales con no capitales suele ser en mayor frecuencia más hostil las capitales en general. Sí, con respecto a España e Italia, en Argentina sucede que hay inmigrantes de España, de Italia, generaciones y demás, y uno tiene en general ese concepto de culturalmente, por hablar el mismo idioma con España, vamos a ser culturalmente más similares, y resulta que en general hay una afinidad más cultural con Italia que con España en Argentina. Sí, sí, es bastante curioso. ¿Sole? Bueno, les cuento. ¿Qué tal? Me presento. Bueno, yo soy argentina, fui compañera de Gaby, nos conocemos hace mucho tiempo, y en este momento estoy viviendo en España. Tengo descendencia española e italiana. Pero sí, cuando hablaba con el tema de dar por sentado, yo trabajo mucho, yo soy traductora de inglés y doy clases de español e inglés en línea. Y también viajo mucho y doy clases en casas de familia o de casas de mujeres solas conviviendo. Y he estado en Ucrania, en Bielorrusia, y ahí uno da por sentado que son culturas muy diferentes. O, por ejemplo, cuando hablaban cuando hablabas, Gloria, de la mesa redonda en Rusia, en oposición con la rectangular, que en Italia para mí el hombre va en la cabecera de la mesa, toda la jerarquía. En Marruecos, la mesa, todos se bajan de nivel, porque la mesa está a nivel del suelo. Y están sentados en el suelo, no hay sillas. Y la gente mayor, yo enseguida asumía que se iban a sentar en otra mesa, o que había que traerles una silla. Y sin embargo, no.
también, a pesar de la edad que tiene que ser gente mayor, también se bajan el nivel de uno y están todos en el suelo y todos comen en el suelo y con la mano. ¿Sí? Y no es una falta de respeto comer con las manos, así se come, esa es su cultura, ¿no es cierto? Es totalmente diferente. Y uno da por sentado otras cosas porque es lo que aprendió y bueno, al ir viajando y conociendo otras culturas uno va aprendiendo, ¿sí? Y empieza y tratar de integrarse. Al principio yo no voy a comer con la mano, pero si no como con la mano no como porque no hay cubiertos, ¿no es cierto? Todo muy diferente, muy diferente. Sí, en algo tan cotidiano como la comida. Uno piensa a algo veces tan que las cotidiano, sí. cuestiones culturales son en cosas bien complejas o Sí, profundas una y cosa también, pero en cosas cotidianas es en donde más se visibiliza, me parece. sí. Mira, Y bueno, ahí es donde sí. más podemos caer en el juicio, en el hecho de comer con las manos. Exactamente, Y exactamente. cuesta decir, es otra manera de hacerlo, es otra manera de compartir, es otra manera de vivir. Totalmente diferente. Incluso la dueña de casa, una persona mayor, cortaba la carne con la mano y me la servía con la mano para que yo comiese. Y yo decía, pero me está manoseando mi comida. Y en realidad para ellos es lo más cariñoso del mundo. Y hay que aceptar eso. Hay que hacer. Marruecos sí ha sido un choque cultural muy diferente. Ucrania también, pero a otro nivel. Por ejemplo, desayunar todos los tipos de cocción de un huevo. Jamás se me hubiese ocurrido a mí poner un huevo en el desayuno. En Italia sí se come huevo en el desayuno. Pero las variedades de cocción de un huevo en Ucrania, por lo menos 17 variedades diferentes me han dado en un desayuno. Y bueno, uno se va adaptando, ¿no es cierto? Son distintos. Y mientras uno más viaja, más se abre la mente y más se entiende. Y más respeta también. Sí. ¿No es cierto? Sin dudas, sin dudas. Es así, es así. Lo bueno es que después del choque y después del aprendizaje te das cuenta de que tu manera no es la correcta. O no es la única, porque No es la tampoco única, significa que sea claro. incorrecta, ¿no es cierto? Hay varias maneras correctas y maneras válidas de hacer las cosas. Válidas. Exactamente. Sí. Bien. Bueno, muchísimas gracias a todas por haberse sumado, por haber interactuado. Gracias, Gloria, por haber sido parte de esta charla. Y bueno, le vamos a dejar la grabación, como decíamos, para quienes se habían inscrito y no pudieron sumarse, que tengan la oportunidad de verla. Y bueno, ustedes si quieren verla nuevamente también. Así que eso, agradecer y estamos en contacto entonces. Estamos en contacto. Gracias a todas. Muchísimas gracias. 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 Chao, Adiós. gracias. Bye. Chao. Muy bien, la verdad, me ha gustado mucho. Muy bien presentado. Gracias.